Opositor que te vas a presentar al Cuerpo de Ayudantes en este año 2024-25, traigo un vídeo especialmente preparado para ti. Quiero indicarte que tiene alto valor porque aquí te voy a sintetizar aquello que estudiaría yo en los últimos meses de cara a la oposición. Voy a simplificar al máximo aquellas materias y considerar lo que yo veo que es más relevante y que tienes que saber sí o sí para conseguir tu objetivo final. También quiero remarcar que este vídeo no vale para todo el mundo. Si tú te estás iniciando en la oposición, si llevas poco tiempo o si eres un fantasioso que crees que vas a marcar cruces en el examen e igual cae la china, este vídeo no es para ti. Hay mucha gente que nunca ha tenido compromiso ni ha estudiado en su vida y ve el efecto llamada de la convocatoria y de las plazas que hay y piensan que con esto van a conseguir aprobar la oposición. Aprobar el C1 para el Cuerpo de Ayudantes es una oposición compleja. Es un subgrupo A2 encubierto. Tiene un montón de temas y hay que llevarlos muy bien sabidos. Ya no prevalece únicamente el test, porque el test al final yo entiendo que puedes prepararlo estudiando únicamente el test, pero preparar los supuestos y dominarlo hay que tener control sobre la materia. Tampoco está enfocado aquel opositor que lleva poco tiempo estudiando que no tiene cierto nivel, porque ahí no conseguirá interpretar la norma e igual, yendo directamente por la legislación, se aturulla y no consigue entender el contenido de la misma. Entonces, para simplificar la materia, daré una serie de pautas y después, al finalizar el vídeo, haré una planificación de cómo tenéis que estudiar y cómo organizaros cada semana. Tened en cuenta varios factores para sacarle provecho y jugo a todo esto que vamos a comentar. En primer lugar, tenéis que llevar tiempo estudiando. Después, mentalmente hay que estar lo más tranquilo posible. Si yo soy una persona que el control emocional no soy capaz de asumirlo, pierdo los nervios, todo esto puede condicionarme de cara al examen oficial. Hay que tener unas nociones básicas, saber interpretar la norma. Nosotros no estamos para recitar como papagayos. Tenemos que saber entender la norma y saber interpretarla. Ese es el objetivo de la formación, de las clases que recibís. A veces leéis la ley y no sabéis por qué es una cosa o por qué es otra, simplemente lo sabéis de memoria. Con eso no vais a aprobar. No os vale simplemente con recitar. Aparte de recitar de memoria, tenéis que saber interpretar la norma y tener un conocimiento transversal de la misma. Aparte de esto, hay que tener un hábito de estudio. Si estudias 2, 3, 4 horas, este vídeo tampoco es para ti. No te va a llegar. Es decir, si vas a ir al examen con 2, 3 o 4 horas, vete a ver cómo es. Pero no vayas a pensar que con eso te va a llegar. Estoy hablando siempre desde el punto de vista de una persona normal. De una persona que tenga unas capacidades normales, como es el 99% de la gente. Tened en cuenta que nuestro ego muchas veces nos dice o nos hace entrever que nosotros somos más listos que los demás. Pero muchas veces si estuviéramos y si realmente fuéramos tan listos, igual no estábamos opositando en su grupo C1. Nuestra vida ya habríamos despuntado previamente en otras facetas y no nos haría falta estar opositando a una oposición de este subgrupo. Entonces tenemos que tener humildad y los pies en la tierra, dejarnos de fantasías, ¿vale? Entonces, en ese caso hay que estudiar y dedicarle un mínimo pues, de 8 horas al día. Pero cuando hablo de 8 horas, son 8 horas efectivas de estudio. En eso no computo ni los momentos de descanso, ni cuando hago deporte, ni el aseo personal, ni cuando miro el teléfono. 8 horas efectivas como mínimo. Si quieres tener algún tipo de opción, tienes que haber empezado la oposición hace tiempo y después estudiar ese mínimo de 8 horas. Después, aparte de esto, tienes que tener unos hábitos de vida saludables. ¿Qué significa esto? De nada me sirve estar todo el día estudiando si yo no como, me tomo un montón de cafés, ando todo el día acelerado, no descanso, no puedo dormir. Todo esto va a impedir que la información que yo voy a recibir pase a la memoria a largo plazo. Entonces, mantén siempre una dinámica y un día a día en el que le destines un número de horas determinado al estudio. 8, 9, 10 horas, todo lo que seas capaz. Ten en cuenta que habrá momentos en los que tienes que descansar. Bueno, pues ese descanso intenta buscar unos hábitos de vida saludables, irte a la cama pronto, madrugar o en función de los ritmos circadianos,
y de lo que mejor se acople a tu fisionomía, pues aplicar esa hora de levantarte por la mañana. Después, la comida, fundamental. Si no comes o no tomas una alimentación que sea equilibrada y que sea acorde a los requerimientos del cerebro, tú ten en cuenta que el cerebro gasta en torno al 30% de la energía diaria, y más si estáis todo el día estudiando. Tenéis que darle alimentos que sean saludables, que aporten nutrientes. Habrá veces que os hagan falta complejos vitamínicos, pues igual tenéis la vitamina D baja, pues tenéis alguna carencia de alguna vitamina. Bueno, pues eso os podéis hacer una analítica y ver cómo estáis. Siempre aconsejo también hacer técnicas de respiración. Os va a venir bien de cara al examen oficial. Vais a aprender a gestionaros vosotros internamente y el día que vayáis a esa situación estresante tendréis recursos para enfrentar de una forma adecuada el examen oficial. Alimentación, también un poco de deporte. No digo que ahora vayáis a preparar ninguna carrera o vayáis a ninguna competición, pero sí que está bien de vez en cuando salir a pasear, aunque solo sea pasear, hacer algo de ejercicio de fuerza, os va a venir bien, sobre todo para desconectar y que esa información que tenéis pues pasa a la memoria a largo plazo, que es el objetivo. Bueno, dentro de lo que yo considero que tenemos que estudiar, me voy a fundamentar en la legislación. Yo como docente imparto las clases por el temario. ¿Por qué? Porque es más didáctico. Pero si alguien ve que le apremia el tiempo y si tuviera yo que ir al examen, teniendo en cuenta que ya tengo esas nociones, yo iría directamente a la legislación. ¿Por qué? Porque me va a permitir simplificar de aquí al final. Digamos que el temario ya lo hemos usado a lo largo del año, sabemos dónde está cada una de las cosas, pero ahora tenemos que ir al grano. Y tenemos que ir a los artículos y a las leyes en concreto que tienen más probabilidad que nos caigan. Otro aspecto que quiero comentar con todos vosotros es: no os hagáis pajas mentales, hablando mal. ¿Por qué? Porque os hacéis pajas mentales y buscáis la situación más enrevesada que se os pasa por la cabeza. Eso no os lo van a preguntar. Parad de darle vueltas. Hay veces que con las competencias, pues por ejemplo, las competencias que tienen los distintos órganos. Hay que saberlas, pero no tenemos que llevar al extremo. Hay determinadas competencias como son, por ejemplo, en materia de los delegados y subdelegados del gobierno, que es casi imposible que os pregunten a alguna situación de las que se da ahí. Pero bueno, en ese sentido, vamos a ello. Voy a empezar primeramente, vamos a analizar el temario, los 4 bloques. Los voy a mostrar aquí por pantalla. Aquí tenemos, en primer término, organización del Estado, derecho administrativo, gestión de personal y gestión financiera. Bueno, yo aquí este bloque lo divido de la siguiente manera. Tenemos temas que nos van a entrar en supuestos y temas que únicamente yo lo estudiaría de cara al tipo test. Entonces, el esfuerzo que le dedicaría al tipo test es mucho menor y lo entrenaría y lo estudiaría haciendo test. Intentaría tener todo resumido y simplificado y me estudiaría esos esquemas. Vemos aquí los siguientes temas. Los 6 primeros temas, hasta la estructura orgánica del Ministerio del Interior, son temas que os van a caer en el test. No os va a caer en el supuesto práctico. Lo único que os podría caer en un supuesto práctico es la elaboración de las leyes que vemos en la Constitución española, ¿vale? Y después que se ve también en Ley del Gobierno. Después, del tema 7, ya entramos bloque de personal, que sería temas 7, 8 y 9. Personal laboral lleva años cayendo. Tenemos que saber el cuarto convenio. ¿Íntegramente? No. ¿Qué estudiaría yo del cuarto convenio? Aquello que le diferencia del TREBET. De la primera parte, personal de instituciones penitenciarias, esos artículos del reglamento del 81, hay que llevarlos sabidos. ¿Pero de qué forma los tengo que estudiar? Lo tengo que estudiar de cara al test. Lo puedo preparar haciendo test. Bien. Contrato del sector público, tema 10. Lo estudiaría de forma conjunta con presupuestario, con el tema 17. El día que le dedico a contratos se lo dedico a presupuestario. Y estudio las dos cosas de la mano. Sabéis que yo tengo un curso de contratos que es el mejor curso que puedes matricularte en materia de contratos y presupuestario. Lo tienes desde Esfera Oposiciones en esos talleres. Ahí tienes 50 vídeos de contratos y 20 vídeos de presupuestario, así como todos los exámenes. Te recomiendo que si no dominas esa materia, hagas estos cursos. Bien, materia de voluntariado, políticas públicas, yo haría test, nada más, simplemente. Gobierno abierto, puede caeros algo de la ley de transparencia en un supuesto, pero focalizaría en test. Temas 13, 14, 15 y 16, todo en otro bloque.
Entonces, digamos, tenemos tres bloques fundamentales aquí. Recursos humanos, por una parte, ahí metemos personal laboral, funcionarios, otra parte contratos y presupuestos y otra ley 39, transparencia y algo de la ley 40. Ya está. Eso lo estudiaría importante y focalizando la atención porque esos caen supuestos. Todo lo demás lo prepararía de cara al test. Constitución, sabéis que tenéis que pasar el primer examen. La Constitución os pone en torno a 15, 20, 25 preguntas. Entre Constitución, ley del gobierno, si hacemos test de Constitución, vamos a garantizar que de cara a ese primer examen ya tenemos bastante ganado. De Unión Europea, yo los organismos de la Unión Europea me estudiaría eso, me haría un esquema. Con un esquema y no estudiaría nada más. Dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior, ese Real Decreto 207-2024. También hay que mirar las competencias que se atribuyen a instituciones penitenciarias. Ya está. Obviamente hay que sabérselas todas. Las competencias del secretario general, dirección general y las subdirecciones generales, todas. ¿Vale? Bien. Personal, ahora analizaremos las distintas normas. Voluntariado y políticas públicas, haría test nada más. Contratos y presupuestos. Presupuestos no preguntan mucho, pero hay determinados artículos que hay que saberse. El artículo 73, el 74, el 78, el 79, el artículo 40, 41, 42, 43, bueno, pues son artículos que caen. El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2012, bueno, pues hay que saberse eso, ¿vale? Y después, en cuanto a la Instrucción Operatoria Contable de 1996, la aprobación, el ADOK, los documentos contables, hay que saberlos y enlazarlos con contratos. Eso tenemos que llevarlo bien sabido. Vamos al segundo bloque. Derecho penal. Me estudiaría la parte general, obviamente, todo aquello que tiene relación penal penitenciario. TBCs, son muy dados a ello. Localización permanente. Bueno, eso tenéis menos opciones, pero una TBC como pena originaria directa o una suspensión de condena, eso os puede caer. Libertad condicional, expulsión judicial. Después, los principales delitos. Vamos a irnos a delitos: asesinato, homicidio, robo, quebrantamiento de condena. Los demás yo no me los estudiaría. Es decir, yo no me voy a estudiar las penas de todos los delitos, porque no os van a caer. Y si os caen, puede ser una pregunta de una pena que esa, pues no se la va a saber casi nadie. No merece la pena perder el tiempo estudiándose las penas. Pero la parte general, esos 137 primeros artículos, hay que sabérselo íntegramente y dominarlo. Y todo lo que va entremezclado, penal, penitenciario, muy bien sabido. Bien. Después, en procesal penal, sabéis que no suelen poner supuestos, pero bueno, hay que mirárselo también. Dentro de derecho penitenciario, obviamente todo. Tenemos que llevar todo. Yo, en mi caso, en particular, la recomendación es, si tengo que prescindir de algo, yo prescindiría. El tema 2, sabéis que ya lo estudiáis a lo largo de todo el contenido. Me estudiaría el reglamento completo, la ley orgánica completa, el Real Decreto 782/2001, el 840/2011 y después me estudiaría también todo lo que tiene que ver con nóminas de funcionarios, que yo lo incluyo siempre dentro del bloque de personal. Podéis mirar también, bueno, fundamental, hay que llevar muy bien sabida la delegación de competencias, la 985/2005 y la modificación del 2023. ¿Vale? Instrucciones, casi no me miraría ninguna, pero bueno, de mirarme instrucciones, la que salió con respecto a los terceros grados, que salió en este año 2024. Me miraría también la instrucción, si me miro alguna, la 9/2007, la 5/2014, la 6/2020. Bueno, pues hay algunas, la 1/2012 en cuanto a permisos de salida. Bueno, pues son instrucciones que, bueno, dentro de la aplicación de test, yo, por ejemplo, en la aplicación de test, para todo el que contrata la aplicación, tiene también vídeos explicativos de las instrucciones más frecuentes que pueden caer, ¿vale? Después, toda esta parte, tema 13-14, que se toca de forma conjunta con penal, muy importante. El tema 14 y el 5 es fundamental, esos temas, ¿vale? Yo datiloscopia no lo estudiaría, no gastaría recursos en eso, sobre todo si no lo dominamos. El tema 1, que es uno de los temas más complejos, bueno, os puede caer algo de la primera parte en el test y después os tenéis que llevar la OED, título 2 y el título 3, la transmisión de la resolución. Hay que llevarlo y por lo menos tener eso dominado,
¿vale? Y convenio de Estrasburgo y el protocolo adicional al convenio del año 2017. También os pueden preguntar el Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos, pero yo no lo veo para un supuesto. Pero bueno. Conducta humana. Aquí yo lo estudiaría para el test. Lo único que me pueden poner de un supuesto, pues cuando nos plantean, tenéis que llevar el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, estímulo, respuesta, esos conceptos claros y después algún autor. Sabéis que aquí es temario abierto, es muy difícil concretar. Entonces, en ese sentido, yo, conducta humana, lo llevaría de cara al primer ejercicio. Me haría test de ahí, pero nunca vamos a conseguir concretar todo, porque nos pueden poner un autor que se lo saquen de la chistera y ahí nos quedamos como estamos, ¿vale? Si estáis en esa situación, dejáis la pregunta en blanco y ya está. Vamos a ver la legislación y vemos las distintas normas. Yo tengo aquí de la Constitución, me dedicaría a hacer test, repaso sobre los test, pero claro, hay gente, si no tenemos cierto dominio de la Constitución, os aconsejo que cojáis pues 2-3 horas y os repaséis la Constitución, hacéis test y volvéis sobre ella. Cuando estudio Constitución, estudio Ley del Gobierno y después tenéis que estudiar los artículos de la Ley 40, del 54 al 68, etc. Ahí donde nos habla de órganos superiores, directivos, tener bien sabido la elaboración de las leyes, etc. De la segunda norma que vemos aquí, del Real Decreto. El TREBEP hay que saberlo íntegramente. Nadie puede vacilar aquí y tenemos que saber que esto entra y os va a caer y os van a poner un supuesto. Entonces vamos a llevar el TREBEP y vamos a llevar también el Real Decreto 364 y 365. El 364, consolidación en grados, el artículo 70. Bueno, todo esto hay que llevarlo de pe a pa. Muy, muy importante. 365 también. Después sabéis que el 3386, régimen disciplinario de los funcionarios, y la ley de incompatibilidades, la 53/84. Eso lo podemos repasar todo en un bloque. El día que repasamos recursos humanos, repasamos todo, ¿vale? Bien, ley 40 no nos entra íntegramente, pero esos artículos que os dije antes, más los primeros que hay, donde nos habla de la delegación de competencias, encomiendas de gestión, todo eso hay que saberlo. De la ley del Real Decreto está la estructura, todo lo que hace alusión a instituciones penitenciarias, el Real Decreto 3386 íntegramente, ley de contratos. Hay que llevarlo, pero no vamos a sabernos la ley completa. No es tan difícil. Nosotros tenemos que saber qué tipos de contratos se licitan en prisiones. A partir de ahí estudiamos toda la ley de contratos. Tenemos que saber diferenciar las 4 partes de un contrato: la preparación, adjudicación, efectos, modificación y después la extinción de los contratos. Tenemos que tener claro conceptos como órgano de contratación, quién tiene la competencia para contratar, saber diferenciar entre un expediente administrativo de contratación y un expediente de gasto. Después tenemos que saber diferenciar la tramitación de un expediente del procedimiento a seguir. Importante, ¿vale? Después, Ley 47/2003, General Presupuestaria. Cosas básicas. Ese control interno, control externo. Tenemos que saber en el ámbito de la AGE la estructura del gasto público. Después, el nivel de vinculación de los créditos. Hay determinados artículos, anticipos de caja fija, pagos en firme y pagos a justificar, hay que llevarlo bien sabido, ¿vale? Bien. Después, Real Decreto 782/2001, íntegramente. Por favor, que todo el mundo se estudie esto. Tanto los primeros 21 artículos como el 22 y 23 en cuanto a las TBCs, esa seguridad social que se les da de alta. El reglamento, íntegramente, tenemos que llevar todo el reglamento penitenciario y los artículos que están en vigor del reglamento del 81, ¿vale? Los que tienen carácter de resolución y después los que están en vigor, el 108, 9, 10, 11 y 124, párrafo primero. Ley orgánica, íntegramente, también, obviamente. Después, en cuanto al Código Penal, los 137 primeros artículos, importantes, después determinados tipos de delito. Con esto tendríamos la oposición preparada. Nos centraríamos en eso. Unión Europea me haría un esquema. De voluntariado, esos temas 11 y 12, me haría esquemas y sintetizaría eso. Todo lo demás le tengo que dedicar y me tengo que organizar semanalmente. ¿Cómo haría? Yo estudiaría por bloques e intentaría repasar todas las semanas. Es decir, un día se lo dedico a recursos humanos. Le dedico 6 o 7 horas a estudiar y a intentar leer toda la materia de recursos humanos. Después, finalizado el día, cuando estoy más cansado,
es cuando me pongo a hacer los simulacros tipo test y los simulacros de supuestos. En el bloque de derecho penitenciario, cuando yo estudio derecho penitenciario, pues puedo dividir todo penitenciario en 2 o 3 días. Penal igual, 2 días para estudiar penal. Contratos y presupuestos, le dedico un día a contratos y presupuestos, pues esas 6-7 horas de estudio diarias, y después el resto del día lo dedico a hacer simulacros. Es decir, en una semana tengo que ver toda la materia. Y habrá veces que me diréis, pero si es que no la domino, es que no me da tiempo. Si vamos directamente a la legislación y sabemos los artículos que son importantes y tenemos conocimiento, seremos capaces de repasar. Pero si nosotros vamos sin saber nada, claro que no nos va a dar tiempo. Pero el reglamento, una persona que domine la legislación en 2 días, le tiene que dar tiempo a mirarse o a leerse todo el reglamento e ir focalizando la atención en aquello que tenga dudas. Sin más, espero que os haya servido de ayuda el vídeo, que os haya simplificado un poco toda la materia, y si os ha gustado os agradecería que le dierais like al vídeo porque me ayudáis a hacer contenido como este. Os envío un cordial saludo. Chao, chao.